Yo voy a comenzar con una pregunta. ¿Todos los que estáis aquí estiráis? ¿Bien? Ya cambian las caras, pasa siempre. Vale. En relación con lo que ha comentado en primer lugar mi compañero Jesús, ha habido una gran evolución en cuanto al atletismo. Yo desde que he dejado el atletismo, desde que dejé la competición, he visto como el atletismo y sobre todo lo que es el movimiento del running y demás, ha crecido como la espuma. Y ahí os pongo que hemos pasado, que correr era algo de cobardes. A mí me lo decían cuando yo competía, pero ¿cómo corres si es algo de cobardes? A pasar algo que está ahora de moda. Pero la vez que yo he visto este aumento de la gente que corre, de las competiciones, de las carreras populares, también he visto cómo los estiramientos han pasado de ser algo imprescindible a algo secundario. ¿Vale? Sí, yo estiro, pero todos, cuando yo os he preguntado, ¿estiráis bien? Ya habéis cambiado la cara. ¿Vale? Y sí, es algo imprescindible. Entonces, un movimiento ha ido hacia arriba, pero el otro hemos descendido y hemos empeorado mucho. Hay una gran controversia en el tema de los estiramientos. Hay muchos estudios a favor, muchos estudios en contra. Se están haciendo muchas investigaciones acerca de si realmente estirar sirve, si no sirve, qué tipo de estiramientos sirven, cuáles no sirven, para qué disciplinas sirven. Entonces, todavía se está investigando, entonces todavía existen muchas dudas. En relación con la pregunta que os he hecho antes, razones que yo me encuentro cuando pregunto a la gente para no estirar. Lo primero que me dicen es que algunos que no sirven de nada. Es que yo no estiro. ¿Para qué? Pero hay que estirar. Luego veremos que tiene muchos beneficios y es imprescindible estirar. Luego también me encuentro gente que te dice, pues yo solo estiro antes o yo solo estiro después. Aquí siempre existe la gran duda. ¿Cuándo hay que estirar? ¿Antes? ¿Después? Luego la intentaremos solucionar. Esta es muy típica también. Es que para lo poco que hago, si solo voy, troto, hago media horita, hablaremos. Esta también es muy típica. Es que los estiramientos duelen. Es que yo cuando estiro me duele. Cuidado, no es lo mismo que te tire a que te duela. Si te duele, te estás pasando de estiramiento. Esta también cada día es más habitual. Es que no tengo tiempo. Y yo siempre le digo, ¿cuánto te has ido a correr? Hora y media. Y en hora y media no has tenido tiempo de estirar. ¿Vale? Nosotros, cuando yo competía, si en algún entrenamiento nos faltaba tiempo, quitábamos series para estirar y sacábamos ese tiempo. Es preferible que quitéis algo de tiempo a veces al entrenamiento y metáis algún estiramiento. Otros también solo estiran cuando les duele algo. Gran error. Precisamente el estiramiento es para que luego no tengas lesiones. Si ya tienes una lesión, sí, habrá que estirar, pero deberías de haber hecho ya un trabajo anterior. Y esta también es muy importante. No sé estirar. ¿Vale? Mucha gente no sabe estirar, no le han enseñado. Por eso pongo aquí, que aquí no sé si hay muchos entrenadores, fisios, monitores, gente que lleve grupos, pero aquí es donde tenemos que entrar todos los que sabemos algo de estirar, para que aprenda todo el mundo. El objetivo que yo tengo con esta charla es que aprendamos a contestar a estas dos preguntas. Lo primero, ¿son importantes los estiramientos? ¿Y por qué? En primer lugar, aquí os he puesto dos definiciones. No es lo mismo flexibilidad que elasticidad, lo veréis por ahí como un sinónimo, pero en realidad, cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de cómo las estructuras que hay alrededor de nuestra articulación nos permiten una amplitud de movimiento. Vendría a ser más bien el movimiento que realizan los ligamentos, ¿vale? El movimiento que tiene un ligamento cuando nosotros movemos una articulación. Esto es flexible. No se estira, se dobla. Y la elasticidad sería el típico ejemplo de una goma elástica, algo que es capaz de deformarse y luego volver a su posición original sin sufrir daño. Los músculos son elásticos. Con los estiramientos vamos a trabajar las dos. En principio trabajamos sobre la elasticidad, trabajamos con los músculos, pero gracias a eso damos flexibilidad a las articulaciones. Por lo tanto, ya estamos viendo que por definición ya van a servir.
¿Qué es un estiramiento? Nos dicen, aquí hay dos definiciones. La primera nos dicen que es un proceso de colocar diferentes partes articulares en unas posiciones determinadas para estirar los músculos, para elongar los músculos. Vale. Y otra definición nos dicen que es una técnica que sirve para el acondicionamiento físico, es decir, ya no solo te hablan de prevención de lesiones, de recuperación de lesiones, sino que te ayuda a acondicionar tu cuerpo físicamente, manteniendo la elasticidad, ganando movilidad y logrando al final fuerza, rapidez y mejoras en la técnica. Si nosotros mejoramos a nivel de flexibilidad y elasticidad, nuestra técnica de carrera, que hemos hablado ya bastante antes, va a mejorar muchísimo. Muchas veces, muchos movimientos de técnica de carrera no los vamos a poder realizar adecuadamente porque nuestros músculos no tienen una determinada longitud. ¿Qué sucede cuando entrenamos o cuando competimos? ¿Qué sucede a nivel muscular? Pues cualquier entrenamiento, me da igual una carrera que una serie corta, que todo lo que hemos visto antes, va a producir un acortamiento progresivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros corremos, estamos haciendo contracciones continuas de ese músculo. Al final esas contracciones pueden hacer que nuestro músculo se vaya poco a poco acortando. Si un músculo se acorta, muy importante, no solo disminuye la elasticidad, sino que también perdemos fuerza. Esto es muy sencillo. Un músculo, para que pueda realizar fuerza, tiene que tener una determinada longitud. Por ejemplo, yo con el bíceps, si yo lo tengo ahí contraído, yo no tengo casi fuerza. Sin embargo, si lo tengo estirado, puedo desarrollar mucha fuerza. Por lo tanto, si tenemos músculos contracturados, contraídos, acortados, no solo perdemos elasticidad, sino perdemos fuerza. Y antes Luis ya nos ha comentado que la fuerza es un aspecto súper importante para correr. Conforme vamos perdiendo esta elasticidad y esta fuerza, aparecen lo que Pilat nombra como restricciones o barreras motrices. ¿Esto qué es? Limitaciones de movimiento. No nos movemos adecuadamente. Como no nos movemos adecuadamente, aparecerán compensaciones. Empezaré a mover mi cuerpo de forma errónea, cargando otro tipo de estructuras y dando lugar a cambios posturales, forzar estructuras y al final patologías, lesiones. Entonces hemos visto que es importante tener alguna técnica para evitar este acortamiento progresivo y no acabar teniendo problemas. Tipos de estiramiento, porque los estiramientos van a ser al final la técnica que tenemos para prevenir todo esto. Vamos a tener estiramientos estáticos y estiramientos dinámicos. Dentro de los estáticos van a ser sin movimiento, los dinámicos con movimiento. Tendríamos el estiramiento estático, que es el que hacemos todos, adoptamos una determinada posición y la mantenemos. El estiramiento pasivo, esto se realiza entre dos personas, una persona es estirada y la otra estira a la persona. Y aquí os pongo, cuidado, son muy buenos porque consigues mucha más amplitud, pero hay que tener mucho cuidado porque la otra persona no controla el estiramiento muchas veces. Se puede pasar de estiramiento. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estiramientos pasivos para no lesionar al que estás estirando. Y luego tenemos los estiramientos que se llaman también activos. Vendría a ser algo parecido a esto. Es una técnica no demasiado utilizada porque es bastante compleja de realizar sobre todo, y consiste en contraer la musculatura antagonista, es decir, los que hacen la función contraria al músculo que tú quieres estirar, y luego mantener la posición. Por ejemplo, para estirar los isquiotibiales, adoptar esta postura. Complicado, pero existe como técnica. ¿Vale? Dentro de los estiramientos dinámicos tendríamos los estiramientos balísticos y los dinámicos. Estos vendrían a ser los que realizas un movimiento para estirar o para elongar los músculos, lo que se conoce muchas veces como rebotes. ¿Vale? Antiguamente, cuando yo empezaba a correr, se utilizaban mucho los rebotes. Poco a poco se han ido perdiendo. Actualmente, os pongo aquí, puestos en duda, no me atrevo a decir todavía no funcionan, pero hay estudios que indican que a lo mejor no tienen tanto efecto en la prevención de lesiones. ¿Vale? Para que entendáis la diferencia entre el balístico y el dinámico, básicamente es la amplitud del movimiento.
En el balístico son movimientos muy amplios y en el dinámico simplemente mantener una postura y hacer pequeños rebotes. Los que más se ponen en duda, o los estudios que más ponen en duda los dinámicos, hablan de los balísticos, los de grandes amplitudes de movimiento para estirar, porque a veces te puedes pasar y te puedes lesionar. Se pueden hacer pequeñas lesiones musculares. Vamos a responder por qué son importantes. Vamos a ver los efectos o los beneficios que conseguimos cuando nosotros estiramos la musculatura. Esto, que sepáis que es una abreviación. Si miráis por internet vais a encontrar miles de efectos. Estos son los que vais a encontrar que están como más valorados o como más demostrados. Lo primero, disminuimos la tensión muscular. Teníamos un músculo acortado, si yo lo estiro, disminuyo esta tensión. Mejoramos la amplitud de movimiento, ya hemos dicho que trabajábamos sobre la elasticidad y al final sobre la flexibilidad. Aumentamos la potencia, la fuerza. Hemos dicho que si teníamos un músculo elongado iba a tener mucha más fuerza que si lo teníamos contraído. Reduce el dolor muscular post-ejercicio, las agujetas. Depende cuándo, ¿vale? Hay estudios que han demostrado, además estudios de hace 1 año, 2 años, que demuestran que los estiramientos pre-ejercicio no tienen efecto sobre las agujetas. Eso no significa que no haya que hacerlos, ¿entendido? Simplemente hablamos de que para las agujetas no tienen mucho efecto. Reducimos la fatiga. Ayudamos a que el músculo se recupere después del ejercicio. Ayudamos a la relajación física y mental del deportista. La física seguramente la tenemos clara, pero la mental, ¿no habéis ido nunca a una clase de stretching o cosas así, que se venden como técnicas relajantes? ¿Vale? No solo trabajamos el cuerpo, sino también la mente, uniéndolo con lo de Pilates. Ayudamos al desarrollo de la conciencia corporal. Aprendemos a tener sensaciones de nuestro propio cuerpo y eso nos va a ayudar a mover adecuadamente nuestro propio cuerpo. Va a disminuir las lesiones, el riesgo de sufrir esguinces y desgarros musculares, ¿vale? Porque tu músculo estará mucho más preparado para evitar estos problemas. Uniéndolo con lo de la conciencia corporal, optimiza el aprendizaje deportivo y lo que hace es mejorar los movimientos técnicos. Si yo conozco mejor mi cuerpo, si yo siento mejor mi cuerpo, voy a saber moverlo mucho mejor. Y entonces podré desarrollar las técnicas de carrera mucho mejor. Importante también, disminuye el riesgo de sufrir problemas de espalda. Yo luego os pondré un ejemplo de un lumbago, como caso práctico. También reducimos estos problemas. Y luego hay otros, pues te mejora la coordinación, mejora la circulación, la postura, la dismenorrea, que no sé si sabéis lo que es, ¿vale? El dolor menstrual también ayuda a mejorarlo. Y para concluir y para responder a estas preguntas que habíamos planteado al principio, la gran mayoría, por no decir todas, de las autoridades deportivas recomiendan los estiramientos. ¿Por qué? Porque consideran que la flexibilidad es básica para cualquier ejercicio, para preparar el cuerpo para cualquier actividad deportiva. Y, importante, porque ayuda a evitar las lesiones. Ya no solo cuando hablamos de competición, para todo lo que estábamos hablando antes de las 5K, las 10K, si la gente quiere seguir corriendo, tiene que evitar las lesiones. Por lo tanto, sí son importantes y sí funcionan. Y ahora vamos a pasar a una serie de preguntas muy típicas acerca de los estiramientos y voy a intentar ir respondiéndolas. Lo primero, ¿cómo se hacen los estiramientos? ¿Qué hay que hacer para estirar bien? Ahora. Importantísimo. Calentar antes. ¿Cuántos de vosotros salís a correr sin calentar? No. Se calienta, se estira y luego ya se empieza con la actividad deportiva. ¿Vale? Que un músculo está caliente o se caliente va a hacer que sea más elástico, por lo tanto podremos
estirarlo mucho mejor. Estirar no solo los músculos principales que a ti te interesan o que a ti te molestan, sino también los antagonistas, los que hacen la función contraria. Si yo estiro el cuádriceps, tengo que estirar también isquiotibiales. ¿Por qué? Porque si no generamos descompensaciones y mayor riesgo de rotura de fibras. Por lo tanto, hay que estirar toda la musculatura. Muy importante, suave y progresivo. Yo algunas veces voy por la calle o voy por un parque y veo a una gente estirando como si le fuera la vida en ello. No. Suave y progresivo. Si no, se produce una agresión al músculo, no es un estiramiento. Lo agredes y cuando tú lo agredes, se produce una contracción para protegerse. Entonces vamos a conseguir el efecto contrario. Otra cosa muy importante, solo hasta el punto de tensión. No tiene que causar dolor. Si causa dolor, se generará una contracción. Entonces, tenemos que notar el punto donde nos tira y ahí es donde debemos mantenernos. Luego habrá que ir avanzando, ir alcanzando cada vez un mayor grado de estiramiento, pero no tenemos que pasar estos topes blandos que se suelen llamar. Esto también lo he metido. Hay que llevar ropa adecuada. He visto estirar con bermudas, he visto estirar con vaqueros. La ropa nos tiene que permitir el movimiento, si no nos va a limitar a la hora de estirar. Importantísima también la buena postura. Si yo me coloco mal para estirar un músculo, empezaré a cargar, a compensar, a cargar zonas y músculos y generaré compensaciones, sobrecargas, dolores, molestias. Y entonces es cuando te viene la gente y dice, es que a mí me duele cuando estiro. O me duele no sé qué otra zona cuando yo estiro el cuádriceps. Seguramente lo están haciendo mal. Hay muchas técnicas. Lo normal es trabajar con respiración. ¿Esto en qué consiste? Alcanzas el punto de estiramiento, mantienes y llega un momento que empiezas a notar cómo el músculo se estira y ya no te tira tanto. Entonces, en ese momento, aprovechamos la respiración para avanzar un poco más. Cuando nosotros echamos el aire, el cuerpo se relaja. Aprovechamos esa expiración para nosotros avanzar un poquito más, hasta el siguiente punto de tensión. ¿Vale? Se suelen recomendar por estiramiento unos 3 puntos de tensión. Luego, los estiramientos contra resistencia y con crioterapia se suelen utilizar más para recuperación de lesiones. Pues, por ejemplo, contra resistencia para ganar fuerza, darle fuerza, potenciar ese músculo. Y con crioterapia, que no sé si lo habíais escuchado alguna vez, estirar con frío. Se contradice con lo que he dicho antes, calentar antes. ¿Vale? Es una técnica que utiliza el frío como método para relajar el músculo y así conseguir una amplitud mayor a la hora de estirar. Pero vamos, lo que vais a utilizar será la respiración. Y en cuanto al tiempo, hay muchas dudas. Si leéis por internet cosas o en libros, os podéis ir desde los 20 segundos hasta los 40 segundos. Yo me quedaría en medio. Unos 30 segundos sería lo más recomendable, ¿vale? Para realizar un buen estiramiento. La típica pregunta, ¿antes o después? Ya os lo pongo en rojo. Esencial en ambos momentos. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo objetivo. Cuando yo estiro antes del ejercicio, lo que busco es preparar la musculatura para moverme mejor y evitar las lesiones. Sin embargo, cuando yo lo hago después, y aquí he recalcado también que aparte del calentamiento tenemos que hacer una fase de enfriamiento, ¿la hacéis? Es decir, después de correr, ¿hacéis un pequeño trote? Ya van saliendo cosas. ¿Vale? Ahí os lo pongo. Habría que hacer 5 o 10 minutos del mismo ejercicio que habéis hecho, pero muy suave. Un trotecito muy, muy suave. Más luego 5 o 10 minutos de estiramientos. Yo normalmente lo que veo por la calle es la gente sale a correr y deja de correr en la puerta de casa. Y dudo mucho que cuando suban arriba se pongan a estirar. Lo dudo bastante. ¿Vale? Es importante todo esto, por lo que pongo aquí. Porque cuando nosotros terminamos el ejercicio, tenemos que seguir aportando nutrientes a nuestras células. Están nuestros músculos cargados de toxinas que tenemos que eliminar, por lo tanto la circulación la tenemos que seguir manteniendo en movimiento
y se puede producir un estancamiento sanguíneo. Pasamos de que nuestros músculos bombeen esa sangre y la devuelvan al corazón a que de repente estamos quietos. Eso a nuestro corazón le supone un gran esfuerzo y puede provocar un problema de estancamiento sanguíneo e incluso problemas cardíacos. Por lo tanto, fase de estiramiento. ¿Vale? El objetivo de estirar después de la actividad física es para prevenir la tensión, el dolor y ayudar sobre todo a la recuperación muscular. Una vez que he hecho todas esas contracciones, vamos a ayudar a que el músculo se recupere mejor para que mañana pueda volver a salir a correr. Muy importante también, cuándo no tengo que estirar, porque igual que tenemos que saber cuándo podemos, hay que saber cuándo no podemos. De forma general, siempre que tengamos algo roto. Me da igual una rotura muscular, una rotura de ligamento, que una rotura a nivel óseo. O, por ejemplo, cuando una articulación no es estable. Una persona que, por ejemplo, se le sale muy fácil el hombro o que ha tenido una luxación reciente, ahí no deberíamos de estirar porque podemos empeorar la situación. Y esto también nos lo he metido como curiosidad. En estados de baja forma y de sedentarismo. Cuidado, no estoy diciendo que no deban estirar, sino que tengan precaución con alguno de los estiramientos. ¿Cuántos de vosotros hacéis el estiramiento típico de ir a tocar las puntas de los pies? Ese, en según qué manuales, os lo rechazan ya. Por el sufrimiento que hay a nivel de la articulación entre la quinta lumbar y el sacro. Para que os hagáis una idea, una persona de unos 70 kilos, cuando hace este movimiento, esa articulación sufre unos 700 kilos de carga, 700 kilos de presión. Entonces, una persona sedentaria no va a tener la musculatura suficientemente preparada como para prevenir todo esto, absorber esa carga de la que hablaba antes mi compañero. ¿Vale? Entonces, simplemente que tengan precaución con algunos de los estiramientos, pero que estiren. ¿De acuerdo? Otra pregunta muy típica es si los estiramientos son buenos o malos. ¿Es que este es bueno? ¿Es que este me han dicho que es malo? ¿Este me han dicho...? No. No hay estiramientos ni buenos ni malos. Dependerá de la persona. Hay estiramientos adecuados o no. ¿En qué? ¿De qué depende? De las necesidades de cada uno. Cada uno tiene unas necesidades, cada uno se mueve de una manera, cada uno carga una zona, cada uno tiene una técnica de carrera. Por lo tanto, cada uno tiene unas necesidades específicas. Importante también, un estiramiento que puede ser adecuado para mí, a lo mejor para vosotros no. Y al revés, un estiramiento que pueda ser muy adecuado para vosotros, a lo mejor no me viene nada bien a mí. ¿Qué hay que preguntarse siempre? Si la persona está sana, si sale de una lesión, y si hay daño de alguna estructura. ¿Para qué? Para saber si un estiramiento lo puede hacer o no lo puede hacer. Si le va a ir bien o no le va a ir bien. Como caso práctico, ¿habéis tenido alguna vez dolor lumbar? Sí, ¿no? Bueno, el 80% de la gente de todo el mundo se calcula que va a sufrir un dolor lumbar a lo largo de su vida. Yo me he encontrado mucha gente que tiene problemas lumbares y hace running. ¿Os habéis planteado que a lo mejor os podía venir algún problema de lumbago por un problema de isquiotibiales? ¿Esto lo sabíais? ¿Os suena? Es muy sencillo. Yo tengo un acortamiento de los isquiotibiales. Mis isquiotibiales tiran hacia abajo con mucha fuerza. Entonces, al tirar hacia abajo, lo que hacen es la pelvis me la llevan hacia atrás. De tal forma que mi cuadrado lumbar está estirado. A nada que yo haga un ejercicio con un músculo que ya está estirado, que no está preparado, que va a tener poca fuerza, ¡zas!, ya tengo lumbago. Me puedo quedar enganchado, me empiezan a dar problemas. ¿Entendido? Entonces, un acortamiento de isquiotibiales te va a generar una descompensación muscular. Por ejemplo, me va a elevar el tono del psoas, de tal forma que se me puede acortar el psoas también. Mi cuádriceps va a trabajar peor. El cuadrado lumbar también hemos dicho que trabajaría peor. Se genera con esto la retroversión pélvica, el cuadrado lumbar está en una posición forzada para trabajar y aparece un lumbago. Entonces, y de aquí ya podríamos subir, uniéndolo con pilates, si el cuadrado lumbar y el psoas están afectados,
aquí arriba se unen a diafragma. Entonces ya tenemos un problema a nivel respiratorio. Si tenemos un problema en diafragma, se nos puede ir a cervicales. Os quiero decir que esto se puede complicar. Os voy a recomendar un libro. No sé si lo conocéis. Es un libro barato, ¿vale? Es Estirándose, de Bob Anderson. Cuidado, Anderson es el de los cuentos. Anderson, ¿vale? Está muy bien. Es un libro muy sencillo de leer, muy práctico, y está lleno de tablas. Al principio vais a encontrar una sección en la que os ponen tablas de estiramientos pues para gente mayor, para gente que está en oficina, para hacerlo en el sofá. Y luego tenéis estiramientos por deportes. Está el running, pero tienes ciclismo, tienes patinaje, tienes un montón de deportes. Entonces está muy bien. Os lo recomiendo. Y aquí os pongo como consejo que como mínimo, lo mínimo que deberíais estirar todos los días que saléis a correr son estos. El cuádriceps, el psoas, isquiotibiales, gemelo, sóleo. Importante esta diferenciación. No es lo mismo estirar el gemelo que estirar el sóleo. Hay alguna pequeña diferencia. Y muchas de las sobrecargas que nosotros decimos de gemelo no es el gemelo, sino que es el sóleo que va por debajo. El cuadrado lumbar, la zona glútea y los aductores. ¿Estiráis todo esto? ¿Seguro? Es que si preguntas 2 veces siempre baja la tasa de respuesta. Buenas. Buenas. ¿Qué tipo de estiramiento es mejor para antes y para después? Depende de ti, ¿vale? Volvemos a la especificidad y todo esto. Antes del ejercicio no se busca siempre el máximo. Me explico. Estiras, pero no buscas el máximo del todo porque lo que quieres es preparar a la musculatura. Pero sí que después lo que vas a hacer es buscar el máximo. Entonces yo haría ejercicios estáticos y antes del ejercicio alcanzaría un buen nivel de estiramiento, pero después estiraría mucho más. No es que sean unos mejores que otros. Por ejemplo, los dinámicos sí que se suelen utilizar antes del ejercicio y después más los estáticos. No sé si he contestado. Sí. Es que de hecho era lo que yo había escuchado, que más dinámicos al principio, porque los estáticos como que si llegas al máximo relajas el músculo, entonces consigues lo contrario. Lo que hay que hacer es no llegar a ese tope máximo. Lo estiras para prepararlo, pero no buscas. El objetivo es distinto. Yo busco preparar la musculatura. Llego hasta un nivel de estiramiento. Al final sí que quiero devolver la longitud, por lo tanto tengo que estirar más. Vale, gracias. De nada. Hola. Muy buenas. Yo quería preguntarte, bueno, a ver si nos puedes explicar algún estiramiento específico para tibiales. Para tibiales es complicado. Complicado. Normalmente se suelen estirar mejor si te lo estira otra persona. De forma pasiva es más específico y suele tirar más. Normalmente el tibial, si no hay lesión, no suele tirar. Por ejemplo, el cuadrado lumbar que también os he dicho de estirarlo, no vais a notar la misma sensación llevando las rodillas al pecho que cuando yo estiro el cuádriceps. Entonces no vas a notar la misma sensación que cuando estiras con otros músculos. Pero para el tibial tendrías que irte a una posición de flexión plantar y de inversión. Entonces, ahí. Gracias. Perdón, te lo he dicho mal. Flexión plantar y eversión. Ahí. Entonces sería estirarlo ahí. No es fácil. Mejor que te lo haga, como vais en grupo, que te lo haga otra persona. ¿Alguna preguntilla más? ¿Para estirar la cadena posterior y no dañar las vértebras? Lo puedes hacer igual, pero sentado, en el suelo, por ejemplo. No hay tanta carga en el disco lumbar. Hombre, pues que desde aquí tú tienes toda la gravedad y la gravedad ejerce un peso y una fuerza, y si tú estás sentado quitas la gravedad. Entonces ya el disco no sufre tanto. ¿Alguna preguntilla más? Sí. Quería, si me aclaras, cuando dices calentar antes del estiramiento, ¿qué calentar antes? ¿En qué manera? Un trotecito suave. El calentamiento es un ejercicio suave que te haga sudar. Si tú sudas es que tu cuerpo está caliente y por eso generas una serie de líquidos, los expulsas y estas cosas para evitar ese calentamiento excesivo del cuerpo. Entonces, cualquier actividad
que a ti te prepare, te haga sudar para luego poder hacer la actividad. Un trotecito suave. 5, 7 minutos, no haría falta más. En el momento que tú ya sudas, tu cuerpo ya está preparado.